hay un límite claro que tiene que ver con el momento en el que violentamos a otros, a otras, o que reproducimos y fomentamos la violencia. En ese momento la libertad de expresión sí tiene un límite. Este tipo de música no es, digamos, para hacer una labor social, ¿no? Las personas que la cantan realmente solo están buscando una ganancia económica y reflejar lo que ellos pues reproducen en sus canciones. ¿Qué tan válido es que ahora el gobierno mexicano está intentando orientar los contenidos musicales para que no se promueva el narcocorrido, pero lo ha dicho la presidenta, sin perseguir, sin reprimir, sin censurar? No va a ser una tarea sencilla hacer todo el replanteamiento discursivo de un producto cultural tan universalizado, tan extendido. Fueron diferentes factores, pero sí podemos establecer un paralelismo entre el advenimiento del neoliberalismo y el desarrollo tanto del narcotráfico como de esta industria cultural. Bienvenidas y bienvenidos al Desfiladero, un programa donde conversamos de los temas más polémicos presentando distintas posturas de jóvenes de aquí y allá. Porque todas las opiniones cuentan, yo soy Jocelyn Morales y me acompaña en la conducción y el análisis Eder Guevara. Muy buenas noches a todas y todos. El tema de hoy, corridos tumbados, propaganda criminal. Desde hace algunos años se ha hecho popular un género musical que le dio nueva vida a la música regional mexicana, con música heredada de los corridos tradicionales, combinada con beats electrónicos y ritmos de trap, además de letras que integran el lenguaje de un público joven. El corrido tumbado se consolidó musicalmente a finales de la década pasada. Se puede decir que este subgénero es la actualización del tradicional narcocorrido, pero a ver, ¿cómo se decidió que fueran estos intérpretes los que nos gustan a la mayoría de la población y no otros artistas como Laura Itandegui, el David Aguilar o Miguel Insunza? Es decir, ¿qué tiene que suceder para que el algoritmo te promueva hasta convertirte en el artista más escuchado del mundo? ¿Fue la mano invisible del mercado o una gigantesca campaña de propaganda? A ver, los narcocorridos existen desde la década de los 70 del siglo pasado y parece que la discusión sigue siendo la misma. ¿La existencia de esta música es solo la inocente representación de una sociedad o constituye una apología a la forma de vida que el neoliberalismo y el narcotráfico han producido? Si la industria musical se mueve por las lógicas del mercado, significa que su prioridad es la ganancia. Luego entonces, ¿quién nos dice que las redes de macrocriminalidad no han encontrado en este giro una nueva ruta de blanqueo de capital al mismo tiempo que se vuelve su brazo más eficaz para la propaganda? Es difícil, porque ¿sabes qué? La influencia de los corridos tumbados no es solo para los jóvenes. La gran popularidad de este subgénero musical ha permeado en la sociedad, alcanzando a niños y niñas. Y claro que es importante que desde pequeños desarrollemos sensibilidad musical o artística en general, pero yo pregunto, no sé qué opines, Jos, ¿no será que las niñas, niños y adolescentes desarrollan el gusto por los contenidos a los que tienen acceso? Es como la cuestión del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El corrido tumbado que generó interés en las nuevas generaciones o un entorno en el que desde antes de nacer no tienen otras alternativas a su alcance? Está buena la cuestión, Eder. Habrá que profundizar preguntándonos por la forma y el contenido. ¿Los corridos tumbados pueden deslindarse de la connotación violenta que cargan o es parte de su identidad musical? Un esfuerzo para manejar la situación y que va en el sentido de lo que preguntas se realiza desde el Poder Ejecutivo Federal a través de la campaña México Canta por la Paz y contra las Adicciones, que busca promover la música mexicana sin apología de la violencia o las drogas, fortaleciendo a la industria musical y fomentando la creación de otro tipo de contenido. Sin duda, un esfuerzo loable para desvincular el legado musical del regional mexicano de la criminalidad a la que en ocasiones invita y siempre vanagloria. Y sobre eso va nuestra historia en redes. La presidenta de México va a prohibir los corridos. No estoy de acuerdo en prohibir. Nel, compa, va a llevar la música mexicana a otro nivel. Que sí haya corridos tumbados, pero que hablen de otras cosas. En vez de hacer apología de la violencia, pues que sea apología del amor, del desamor. La presidenta de México está lanzando un concurso para apoyar a todo el talento mexicano. Y al ganador se le va a producir un disco con calidad mundial. Vamos a hacer un festival de música mexicana, entre ellos el corrido tumbado, pero con otras letras. El amor, el desamor. Esta es la señal que está
estabas esperando. Esto va a estar muy perro. Sí, esto te puede pasar a ti. A ver, esa canción que escribiste en tus notas, esa canción que cantas en el baño, o esa voz tan tuya que nomás escuchan en la cocina del restaurante donde trabajas, esa canción puede cambiar tu vida. A ver, es que esto va a cambiar el rumbo de la música mexicana, y con la participación de disqueras como Universal, Sony, aquí puede salir el nuevo Nodal o el próximo Juan Gabriel, ¿por qué no? Canta lo que quieras, tumbado, norteño, banda, reggaetón, mariachi, ranchero, rap, duranguense, salsa, cumbia, rock, pop, porque esto es la nueva música mexicana. Va a salir un montón de música nueva, imagínate. Y si tú compones pero no te animas a cantar, también puedes participar y hasta ganar, porque se va a premiar a la canción y al cantante. Obviamente hay reglas, como que no pueden ser letras violentas, ni ofensivas, ni de vicios, ser mayor de 18 años y ya estás dentro. ¿Por qué será que una parte de la población que le encantan los corridos tumbados se resiste como a este cambio, que los corridos tumbados no tengan nada de violencia, que hablen de otras cosas? Entonces, la discusión es la siguiente. ¿Se puede o no limitar el consumo de los corridos tumbados? ¿Cuál es el papel que juegan estas expresiones culturales? ¿Son propaganda, expresión, ambos? ¿Inciden en la reproducción de la violencia y el reclutamiento? Para discutir este tema el día de hoy nos acompaña Gloria Verdeja, maestra en Teatro y Artes Escénicas. Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias. También nos acompaña Pavel Pérez, analista político y de la cultura. Bienvenido, Pavel. Muchas gracias, compañeros. Un temón el que nos toca y nos convoca hoy. Muy bien, comenzamos con este tema. Hay un fenómeno que, bueno, más bien ahora mismo confluyen tres grandes fenómenos que atraviesan o interpelan de alguna manera a los contenidos de música que promueve la apología de la violencia. Por un lado está la campaña Canta México, México Canta, perdón, que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde plantea la posibilidad de que la música regional mexicana y los corridos tumbados puedan tener otro tipo de contenido musical, pero también agarrándose de esta campaña y de este debate, hay gobiernos como el del estado de Jalisco que con el populismo punitivista que caracteriza al señor que ahora está trayendo unas cybertrucks para supuestamente garantizar la seguridad pública de su estado, están prohibiendo y abiertamente persiguiendo a artistas de este género. Pero hay un tercer fenómeno del que casi nadie habla para analizar esto. De hecho, de las pocas personas que están hablando del tema es Laura Sánchez Ley, que es el fenómeno Donald Trump. En el momento en el que en Estados Unidos se considera a los grupos del crimen organizado como terroristas, desde ese momento empieza una persecución más fuerte en donde hay la amenaza de quitarles la visa a los productores o artistas que promuevan este tipo de contenidos e incluso hay amenazas hasta de encarcelamiento. Entonces, lo que plantea Laura es que a partir de esta amenaza es cuando los artistas empiezan a tener reservas, no antes, porque siempre en México ha habido multas y ha habido una postura oficial en contra de estos contenidos. Y ahí me gustaría que enmarquemos en este primer segmento de la discusión por qué los artistas, sabiendo que es algo que no está tan bien visto, lo promueven y lo difunden hasta que ahora sí se ven y se topan con un poder como el del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué hay de fondo en la generación de estos contenidos? Bueno, a mí me parece que estamos a un problema multifacético, multidimensional, con un montón de aristas políticas, sociales y culturales. En particular, yo creo que el recrudecimiento de las medidas en contra de este tipo de expresiones culturales, como bien dice Laura y ahorita tú retomas, tiene que ver con digamos, una política exterior de Estados Unidos que está prácticamente interviniendo de forma directa, digamos, con esta narrativa de destruir, ¿no?, todo digamos, el aparato cultural del crimen organizado, enmarcándolo en esta configuración del terrorismo. Pero me parece que ello, digamos, subyace una corriente, una dinámica de mercado muy contradictoria, porque en Estados Unidos fue precisamente donde se detona. Digamos, los corridos tumbados aparecen como un movimiento transfronterizo, una expresión cultural transfronteriza que va de la mano con el neoliberalismo y las propias dinámicas del mercado, de la industria cultural, ¿no? Entonces vemos dos poderes enfrentados, a mí me parece, el poder del dinero de esta industria y por otro lado el poder gubernamental que está diciendo en aras de ser congruente con las medidas que estoy anunciando, ¿no?, y con el discurso con el que estoy catalogando un fenómeno como el narcotráfico, voy a también tratar de detener la maquinaria cultural, pero la siguen financiando, se sigue financiando
en tanto que es el mercado donde más se consume, ¿no? Yo empezaría por ahí, creo que hay una tensión muy fuerte y que es hasta el momento donde se ve comprometidas las ganancias por parte de los grupos, intérpretes y compositores que dicen, ok, vamos a replegarnos un poquito, pero antes no, porque como tú lo dices, era una cuestión, a mí me parece un poco más de juicio moral, ¿no? Donde no había pues un detrimento a la industria. Entonces, pues esa tensión es latente y pues va a seguir, ¿no? Yo creo que va a seguir. Sí, que también este tipo de música no es, digamos, para hacer una labor social, ¿no? Las personas que la cantan realmente solo están buscando una ganancia económica y reflejar lo que ellos pues reproducen en sus canciones, ¿no? Muchas mujeres, mucho alcohol, soy millonario, soy una persona que pues nunca voy a morir, ¿no? Soy invencible. Y pues bueno, que también les da, yo pienso que el problema más es perder la visa y perder las ganancias en Estados Unidos que realmente querer hacer una labor social, ¿no? De decir, no, ya no voy a cantar esto porque realmente pienso que se puede hacer otra cosa o que la sociedad ya está a lo mejor, pues, de alguna manera en decadencia, ¿no? Por tanta violencia. Ya no puede ser tanta violencia. Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué opinión tendrías tú de que algunos municipios limiten en los espectáculos públicos, sobre todo los corridos tumbados o los narcocorridos, Gloria? Bueno, pues es difícil hablar de la libertad de expresión hablando de la creación de nuestros productos como artistas. Sin embargo, hay un límite claro que tiene que ver con el momento en el que violentamos a otros, a otras, o que reproducimos y fomentamos la violencia. En ese momento la libertad de expresión sí tiene un límite, en mi opinión, y creo que es el momento en el que debemos ver qué es el mensaje que estamos dando, con la responsabilidad que tenemos artistas, y más este tipo de artistas que son totalmente masivos, tremendamente grandes. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen del mensaje que están dando? ¿Están promoviendo valores que mejoran a la sociedad o valores que incrementan o impulsan la violencia? Esa tendría que ser la pregunta, porque hay posturas donde se dice no deben prohibirnos, no está bien que nos prohíban. Bien, la libertad de expresión es totalmente correcta, válida, es un derecho fundamental, pero repito, si está violentando o promoviendo, y cualquier expresión artística o cualquier producto, y si está promoviendo la violencia, entonces sí, incluso está penado, ¿no? Está en el Código Penal como que no está bien promoverla, insisto, reproducirla. Como artistas sí nos cuesta trabajo a lo mejor de pronto encontrar nuestros límites, pero creo que el fundamento importante debería ser qué es lo que estamos comunicando y para qué sociedad estamos, es decir, específicamente el público al que estamos llevándole este mensaje, qué problemáticas estaría enfrentando, porque entonces el mensaje va enfocado probablemente a puntos de vista críticos del artista, pero también a soluciones quizá, o propuestas de opciones hacia dónde podríamos ir en lugar de ir a la violencia. Fíjense, a mí me parece que hay un debate muy viejo acá. Pareciera que es algo reciente, pero esta misma discusión se tuvo también con los contenidos del reggaetón. En general en el mundo, sí, en la industria musical, y de hecho hay un quiebre del reggaetón cuando ya eran muchas las críticas por su contenido sexista, violento, etcétera, en donde hay un evidente acuerdo, un evidente convenio entre la gente, los artistas que generan o que crean reggaetón y los poperos, la gente dedicada a la música pop. Y entonces es la gente dedicada a la música pop la que pone las letras y los reggaetoneros los que ponen los ritmos, y hacen una fusión que ha generado un montón de ganancias. De hecho, una de las canciones que marca el antes y después de este convenio es la canción Despacito, que también rompió el mercado a nivel global. Pero no solo eso, esto fue un esfuerzo de la industria musical que convocó a dos distintos ritmos para que pudieran orientar sus contenidos. Pero ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia. Los Medici, que fue una familia de potentados que aún viven, es una familia de mucho dinero, pues, pero en la edad de la Ilustración en Europa,
financiaban a artistas y eran ellos los que determinaban los contenidos que estos artistas como Leonardo da Vinci generaban, y a partir de que ellos pues empezaron a financiarlos, ocurrió que hubo un fomento de obras que quedan como un legado para la humanidad. Otro de los grandes ejemplos es cuando Fidel Castro, tras el triunfo de la Revolución Cubana, convoca a los cantautores jóvenes y artistas jóvenes de Cuba y crean la corriente de la nueva canción cubana o la nueva trova cubana. De ahí vienen Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Hay un montón de ejemplos en donde ya sea el mercado, la industria musical, las familias potentadas o el Estado intentan orientar el contenido musical. Hay muchos documentos de cómo la CIA siempre está orientando para que haya una promoción, por ejemplo, de la cultura de guerra de Estados Unidos en el mundo, para blanquear en muchos episodios históricos. Entonces, no es algo nuevo, y aquí la pregunta es qué tan válido es que ahora el gobierno mexicano esté intentando orientar los contenidos musicales para que no se promueva el narcocorrido, pero, lo ha dicho la presidenta, sin perseguir, sin reprimir, sin censurar, que sea un ejercicio de conciencia, de que nos cuestionemos éticamente si está bien o es correcto o es incorrecto, o si es adecuado que se promuevan los narcocorridos. ¿Qué opinas, Pavel? Mira, yo creo que sí estamos ante una pregunta antigua, ¿no? A mí me parece que no, digamos, no va a ser una tarea sencilla hacer todo este replanteamiento discursivo de un producto cultural tan universalizado, tan extendido, ¿no? Como dicen, fueron diferentes factores, pero sí podemos establecer un paralelismo entre el advenimiento del neoliberalismo y el desarrollo, ¿no? Tanto del narcotráfico como de esta industria cultural en particular. Lo que vemos en particular con los correos tumbados es por un lado, se vuelve el objetivo los jóvenes, ¿no? La industria musical se dio cuenta de que había un mercado súper amplio y que para acceder a ese mercado las redes sociales iban a ser, digamos, un punto de quiebre fundamental, ¿no? Se orienta el ritmo, la tradición épica y lírica del corrido a atender, digamos, a las nuevas necesidades de los jóvenes de consumo cultural, y se vuelve una hibridación. En ese sentido, es un producto muy sofisticado, ¿no? Que trae un refinamiento pues muy importante. Me parece a mí que va a ser muy complejo porque los corridos existían antes, inclusive, que el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Como esta épica de la revolución que contaba historias. No va a dejar de retratar la realidad, porque también es un elemento que sirve de expresión, da una especie de horizonte de sentido a muchas personas que viven una realidad muy concreta, y en ese sentido la prohibición a mí me parece que jamás va a ser el camino, y iniciativas como la que el Gobierno de México está implementando sí se vuelven paradigmáticas, ¿no? Porque se busca orientar desde otra perspectiva a los jóvenes en la creación. El proceso creativo va a seguir, el proceso creativo no se va a detener, se va a seguir tratando de retratar la realidad, pero pues sí podemos tratar de orientar desde el Estado, que digamos es el mecanismo que las mayorías tienen, ¿no? Para definir la orientación de sus sociedades. Se va a tratar de orientar. ¿Va a ser suficiente? No lo sé. A mí me parece que estamos enfrentando una maquinaria del poder mediático muy sofisticada, pero el intento se va a hacer, y yo creo que en ese sentido tendríamos todos que seguir apostando, sí, por nuevos mecanismos de orientación de la producción cultural, pero también de mejora de las condiciones materiales. La mejora de las condiciones materiales, para mí me parece que sigue siendo, tanto en la estrategia de seguridad como a nivel de la creación de subjetividades en las juventudes, pues la respuesta, ¿no? Mejorar condiciones de justicia social. Okay. Muchas gracias, Pavel. Ahora vamos a ver una entrevista con Óscar Valderas, que él es periodista especializado en crimen organizado. Vamos a ver él qué nos cuenta, cuál es su opinión. El tema de los corridos tumbados es un hecho evidente. En algunas expresiones se trata, por un lado, de ensalzar al crimen organizado, de darlo a conocer como un elemento de poder e incluso con algunos tintes de heroicismo o de beneficio para la sociedad en algunos contextos. Mi nombre es Óscar Balmen, soy periodista especializado desde hace 15 años
en temas de crimen organizado y seguridad pública. La historia también de la música regional mexicana y sobre todo los corridos es la narrativa, por ejemplo, de cómo se peleaban los bandos de la Revolución Mexicana. Y pretender que ese pasado no existe, o decir, vamos a hacer como que el corrido mexicano no está repleto de violencia, es negar la propia esencia del corrido. Es un poco, si me dices, podemos quitarle la parte del sexo a la bachata o al reggaetón, yo te diría que es un poco ir contra la esencia. ¿Cuál debería ser la acción del Estado frente a los narcocorridos? Es ninguna. Yo creo que no es el rol del Estado prohibir. En todo caso, sus atribuciones están en buscar a los generadores de violencia, en atacar los flujos financieros de los grupos criminales, recuperar los barrios que han sido tomados por las pandillas, por los cárteles, y explicar, sobre todo, cómo es que hemos llegado a este momento de tanta violencia. Y evidentemente tampoco podemos escapar de la realidad de que algunas de estas líricas, algunas de esas composiciones, están pagadas por los propios grupos criminales. Eso lo sabemos porque además hay productores que han reconocido que se les han acercado integrantes del crimen organizado, grupos criminales, que quieren destacar su figura dentro de los grupos criminales, porque reconocen que la vida en el crimen organizado es muy corta, es muy fugaz, y entonces necesitan dejar su huella, digamos, su paso por el mundo registrado, o por otro lado, porque quieren controlar una narrativa. Estas expresiones musicales se han aprovechado de que las plataformas digitales rara vez imponen censura, y esto ha generado que los grupos criminales tengan una intención relevante de participar en estas plataformas, porque un elemento disruptivo que tuvieron estos canales, como YouTube, por ejemplo, es que paga por reproducción. Entonces, muchas empresas criminales, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, han creado o han explotado de manera artificial figuras musicales que les son afines, para que no solamente el mensaje quede a través de las canciones que ponen, sino que además las propias plataformas paguen un dinero a esos artistas, los inflen de manera artificial, y esas ganancias puedan ser integradas a los propios grupos criminales. Esa es un poco la acusación, por ejemplo, que hay sobre Peso Pluma, que su crecimiento, el hecho de que él haya surgido de la nada, prácticamente, y que de pronto comenzó a destronar a grandes músicos, tenía más que ver con que era un grupo criminal inyectando mucho dinero para crear esta figura de un músico muy exitoso, y que este músico exitoso al mismo tiempo fuera un elemento que regresara las propias inversiones al grupo criminal, y de ese modo se pudiera tener a un propagandista y por otro lado elementos de lavado de dinero. Creo que esas son las tareas del Estado, no meternos con la música con la que escuchamos. En todo caso, me parece que una buena práctica es animar a que quien quiera componer música regional mexicana, alentarlo que tal vez se aleje de esta apología del delito, proponiéndoles que se vayan a otros tópicos y tal vez hacer lo que hemos visto, organizar concursos, proponer recompensas, que lleven premios económicos, que se busque incentivar. Nos hemos concentrado, hemos hecho que la discusión se trate sobre el corrido tumbado. No estamos hablando de la cumbia relajada, no estamos hablando del narcorrap, no estamos hablando del hip hop pandillero que se hace en Santa Chila, por ejemplo, en Jalisco. Lo que sí podemos hacer es acompañar a los oyentes, sobre todo los más jóvenes, y explicarles qué es lo que están escuchando, que esto no es la vida y que viene acompañado de propaganda, que viene acompañado de un mensaje que en algunos casos está pagado, quiere hacerte creer que esa vida es interesante, es atractiva, y es tu decisión consumirlo o no. Sin duda, Óscar Valderas ha aportado mucho para conocer las dinámicas del crimen organizado en la época moderna, y su opinión siempre es muy valiosa. Le mandamos un fuerte saludo. Gloria, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan legítimo es que el Estado mexicano intente orientar la generación de contenidos? Yo siempre digo, a ver, si la industria, partiendo de una lógica e interés de mercado, es decir, a partir de la ganancia, está siempre orientando de forma velada, de manera además muy naturalizada entre las personas consumidoras, pues si no es el Estado, entonces ¿quién le haría un contrapeso
al poder de la gran industria. No es algo que se dé de manera individual, individuo por individuo, persona por persona. Tiene que ser la comunidad en su conjunto la que nos proteja como consumidores. Pero, ¿tú qué opinas al respecto? Pues creo que es un trabajo en conjunto que tiene que hacer no solo el gobierno por su cuenta solo, sino también la sociedad organizada, los individuos, las familias, las personas cuidadoras y que están a cargo de la educación, pero también nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros como artistas que estamos llevando mensajes, debemos replantearnos cuál es el mensaje que estamos llevando en una búsqueda precisamente como las asociaciones civiles que buscan que precisamente mandemos un mensaje bueno, saludable o por decirlo así, de un impacto positivo a la gente. ¿Qué diferencia es con artistas que están promoviendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto, la única manera de poderlo desarmar es unidos todos, haciendo un trabajo de conciencia, repito, desde la parte del consumidor como de también quien lo escucha, lo reproduce, porque además no sabemos cuántas de esas personas que lo escuchan están llevando a su vida todos estos conceptos, todas estas, decía, la normalización de la violencia, pero además el enaltecer, sí, llevar a algo como si fuera muy bueno, la vida narco, como si fuera una vida buena, con todo lo que implica. Entonces, creo que es una labor de todas y todas, desde la educación, desde el gobierno, y claro que es un gran reto en el que no podríamos dejar solamente al gobierno, sino tenemos todos que poner un poco de conciencia sobre estos temas, no nada más es en la canción. Obviamente es en cualquier producto donde se esté reproduciendo la violencia, como un famoso videoclip que actualmente desató mucha controversia porque ante el tema de una infidelidad que expone el cantante, la resolución o la narrativa de este videoclip termina con que a la pareja que le fue infiel es metida a una cajuela y luego encendida, ¿no? Entonces, estos mensajes, ¿cómo los estamos mandando y están entrando de una manera bastante profunda en el sentipensar de las infancias, las jóvenes y todas las personas, yo creo, ¿no? Pavel, me llama mucho la atención escuchando a Gloria y ahorita también escuchándote a ti que decías que a final de cuentas, en el caso de los corridos, siempre van a expresar de manera natural, son como los juglares de la modernidad en México, ¿no? Expresan, reflejan la realidad del país y en ese sentido, mientras exista narcotráfico, es lógico que haya contenidos donde se hable de narcotráfico, pero me parece, y aquí me gustaría evocar una obra de teatro donde Gloria participa, en donde hablan sobre la violencia de la trata, pero nunca glorificando a los tratantes, nunca glorificando la acción de la violencia de género que ejercen las personas. Y sobre todo, me parece que aquí hay un límite ético muy importante, nunca revictimizando a quienes han sufrido por la violencia. Y ahí es donde me brinca, y no solo con los narcocorridos. Ahorita Gloria hacía evocación a la violencia de género, y esa la encontramos en canciones desde Carlos Gardel, Vicente Fernández, Luis Miguel, José José, hasta, por supuesto, los narcocorridos, el reggaetón, el rock and roll. Hasta en la trova hay violencia de género. No hay ningún estilo musical, ningún ritmo musical que escape de este tipo de fenómenos. Entonces, aquí creo que la pregunta tendría que ser hasta dónde se vale expresar los fenómenos de la sociedad y hasta dónde ya están pasando al siguiente, que es glorificar estos fenómenos de violencia. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales de esta discusión, ¿no? ¿Dónde establecemos los límites de lo permitido en el imaginario colectivo? Me parece que la cuestión todavía se complejiza un poco más cuando, por un lado, tenemos condiciones estructurales para que sí, determinados grupos sociales vulnerables, ¿no? Normalicen estas dinámicas de violencia, ¿no? Patriarcales, hiperconsumistas, donde el consumo exacerbado se vuelve como el ideal último, pero también hay que, desde mi punto de vista, como dar cuenta de que es una consecuencia, no confundir la causa con la consecuencia, ¿no? Digamos, en un ambiente donde la única posibilidad de ascender socialmente es a través de la violencia, ¿no?
volver, la condición de posibilidad para volverte sujeto de consumo es precisamente la normalización de estos discursos para poder entrar a una dinámica particular, violenta, criminal, que te va a poder permitir. Pero a mí me gustaría un poco dar un pasito para atrás y poner el ejemplo de los videojuegos, que fue otra de las grandes discusiones que se dio en torno a si determinados consumos de entretenimiento orientaban y propiciaban condiciones para la violencia. Yo creo que no hay evidencia, no hay evidencia para hacer esa correlación. Sin duda, hay un ambiente normalizado de violencia, pero por diferentes razones, y en ese sentido los corridos se vuelven un reflejo de esa normalización. Contribuyen, claro que sí, contribuyen a generar un horizonte de sentido para determinados grupos que lo consumen, pero a mí no me parece que exista, digamos, esa relación de causalidad entre una determinada expresión cultural que podemos condenar o no en términos del contenido, de las conductas que normaliza, y la generación de esas conductas, ¿no? La materialización de esas conductas. Sin duda, yo creo que es una corresponsabilidad en términos sociales, políticos del país, ¿no? Decir, estos contenidos son perniciosos por estas razones. Pero no creo que responsabilizando sobre todo a los creadores, ¿no? Cuando se tiene toda una industria, ¿no? una relación entre la industria legítima, la industria ilícita, para volverse eso, como lo decíamos al inicio, un brazo propagandístico también de ciertos intereses. Mi respuesta en concreto sería, no se puede exigir contenidos éticos mientras el mercado no sea ético. Mientras el mercado... Bueno, pero el mercado nunca va a ser ético, porque finalmente lo que está buscando es la economía, ¿no? Yo aquí sí quisiera como jugarle un poquito a la tía, ¿no? O sea, yo ya, cuando hay fiesta, yo ya aplaudo, muevo los hombritos, entonces, pues obviamente yo no estoy pues ni un poquito de acuerdo, ¿no? Yo siento que a veces se trata de justificar lo injustificable. O sea, esta justificación para mí muy mentirosa de retratar la realidad de quiénes. De 10 personas que sí tienen ese poder para atraer mujeres y hacer todo esta, pues sí, no, esta parafernalia en la que ellos son muy hombres y viven muy bien, la realidad de quiénes, porque esa realidad en estas canciones no está retratada, o sea, no te dice, todas esas fosas clandestinas que hay alrededor de México, también nosotros contribuimos con eso, nosotros también contribuimos en todo lo malo que ves por ahí y todo lo malo que te pasa, también es una contribución nuestra, eso no te lo dice, o sea, ¿qué realidad? La realidad en la que esas personas, si nosotros tuviéramos la desgracia de toparnos con alguna de esas personas, realmente no piensan en la gente, o sea, todas las personas que están a su alrededor no merecen la pena, vale más un auto de lujo, ropa de marca, que cualquier persona que esté a su alrededor. O sea, realmente el decir, no, es que es un retrato de la realidad. ¿Cuál realidad? O sea, esa realidad no la viven, yo creo que nadie de los mexicanos. O sea, entonces para mí sí es algo así bien tramposo cuando dicen, es un retrato de la realidad. ¿Cuál realidad? O sea, a la mayoría de los jóvenes están ahí de manera forzada, viven situaciones horribles. El vivir violencia, el no poder salir de tu casa. Cuando a nosotros nos pasan cosas pequeñas como que nos roben la cartera, no sé, en el transporte público, ¿cómo nos sentimos? Todo eso que dicen, que retratan, que están diciendo la verdad, no es agradable, no es algo bonito de vivir. Entonces yo creo, en mi opinión, sí que los jóvenes merecen algo mejor. Nuestros jóvenes son importantes, nuestros jóvenes no son desechables y también creo que es parte de un mecanismo de control que ejerció el neoliberalismo en donde los jóvenes no fueron atendidos durante mucho tiempo. Y ahorita todavía se les sigue criminalizando y se les sigue diciendo que son ninis, cuando lo que no han tenido pues son oportunidades. Yo estoy de acuerdo, perdón que tome la palabra e interrumpa. Lo que estoy diciendo no es una justificación, ¿no? No es una justificación intelectual para decir que, digamos, las líricas no pueden ser distintas, ¿no? Lo que yo estoy tratando de decir es que si hay un componente aspiracional, la pregunta debe de ser, ¿por qué los jóvenes disfrutan consumir eso? Uno es por el acceso, claro. Pero yo creo que el componente más importante es que sí representa el ideal, el objetivo, el horizonte de sentido que el neoliberalismo ha construido, ¿no? Sí. Y en ese sentido sí. se minimizan y se desdibujan pues todas las condiciones tan crueles, tan inhumanas que enfrentan las juventudes en México. Pero ahí está ese flujo de deseo y tenemos que entender de dónde viene. Sí, a final de cuentas reflejan, igual que la mayoría de
ritmos musicales, fenómenos de aspiración, ¿no? Tenemos un lío acá, decía Pavel ahorita en su participación, que no hay evidencia de que la generación de estos contenidos tenga una correlación directa en la generación de violencia, pero es que los fenómenos culturales son intangibles. Es muy difícil medir de manera concreta y cuantificar el impacto que pueden tener, pero lo cierto es que los fenómenos culturales que son intangibles van fortaleciendo una idiosincrasia, una forma de ver el mundo, y ahí es donde creo que sí se generan las condiciones de posibilidad para seguir reproduciendo la violencia, y sí tenemos algunas evidencias. En el milenio del viernes 16 de mayo de este año, nuestra compañera de aquí de Canal 11, Laura Sánchez Ley, publicó un artículo en donde plantea que desde el año 2022 se ha multado a varios artistas aquí en México por la generación de contenidos que incitan a la violencia, y son multas millonarias y todos las han pagado sin ningún problema. ¿Por qué hasta ahora es cuando empiezan a tener más cuidado con sus contenidos? No es por el miedo a las sanciones que puedan venir del gobierno federal, no es por el miedo a las multas, porque las pagan sin ningún problema, insisto, multas millonarias, sino por el temor de que Donald Trump les quite sus visas. En realidad, a la persecución a la que le tienen miedo en este momento los artistas del narcocorrido es al gobierno de Estados Unidos, y eso a mí me parece que es una evidencia de que de pronto su no moderación también es una decisión política y seguro también es una decisión económica. Gloria, ¿dónde están los límites éticos? Precisamente cuando iniciaba con esto de la libertad de la expresión, ¿no? ¿Hasta dónde está? Pues hasta el momento en el que violenta al otro, en el momento que se mete con el otro. Mi expresión puede ser la que sea, siempre y cuando no vaya a ofender, a buscar ofender o a buscar agraviar principalmente, y sobre todo hacerlo mediante medios tan masivos, que es un poco también que tiene que ver con esa fuerza de este tipo de música, ¿no? ¿Qué sucede también? Hay un artista, un grupo que específicamente dicen que ellos tocan ese tipo de canciones porque su público lo pide. Entonces aquí la reflexión para mí tiene que ver con la idiosincrasia, como bien dices, pero pues es que falta también una parte crítica de los jóvenes, como decíamos, no solo... Porque hay mucha gente que defiende y dice, yo te puedo presentar cualquier expresión de violencia y no por eso tienes que ir a reproducir esta violencia. Pero ahora, ¿de qué criterio estamos hablando? ¿De personas con qué postura crítica los jóvenes y desde dónde están observando todo esto? Entonces, yo creo que es mucho ese punto, la relación entre el artista y el público. Finalmente se construye ese diálogo de lo que realmente estamos construidos, de lo que realmente traemos en la mente. Y bueno, aunque ¿qué pasa si como público pides estas expresiones violentas? ¿Qué pasa del otro lado del artista, no? Pues sin problema la canto porque puedo pagar cualquier multa sin mayor repercusión. Pero tampoco es un punto de estar como prohibiendo y haciendo, sino creo que concientizar este tema de la violencia. Por eso lo que dice sobre México Canta, pues claro que es algo muy bueno, donde vamos a conservar nuestra tradición musical, la copla, la forma de escribir este romance, estos versos con la rima. Claro, pues es algo que se nos pega, que traemos en el corazón, que como dices, los juglares actuales serían, ¿no? Pero ¿cómo podemos modificar este contenido? Como lo citaba hace rato, nosotros como sociedad civil organizada estamos buscando un buen impacto, algo que ayude a las comunidades con un problema específico, porque el artista no está tan bien en esa postura. Y yo que soy también, que estoy de ese lado y que he platicado mucho esto con compañeras y compañeros artistas, y sí, hasta dónde está el límite. Yo creo que hasta donde no violentemos y no promovamos la violencia hacia otros y hacia otras. Espérame tantito, Gloria, porque yo ahorita ya me quedé picada, yo quiero una discusión. Por favor. Entonces, pero por ahora vamos a ver el siguiente Vox Populi y ahorita continuamos. Gracias. Tienen muchas cosas ciertas, es lo que no les ha de parecer. Lo que pasa es que yo no escucho esa música. No cultural tampoco, pero un poco criminal también. Los que he escuchado sí me han gustado y
Tienen buena letra y hay otras que pues no, luego son algo vulgares. Pero en general son muy buenas. Pues yo no oigo, pero pues X. No creo que sea propaganda, pero termina siendo porque la gente se lo toma a mal. O sea, agarra otro sentido que no es, no sé. Sí, pienso que sea un poco propaganda criminal, pero más que una causa es como un síntoma ya de la cultura del narcotráfico. Bueno, me parece interesante cómo han experimentado con los sonidos. Sin embargo, las líricas, la verdad es que sí hacen apología al narcotráfico, lo cual no es muy conveniente en estos tiempos. No me gustan. La mayoría de artistas sí hacen canciones relacionadas al tema, hablando tal cual explícitamente de eso, y después dicen que están en contra. Siento que pues no, ya no va de la mano, entonces no tiene sentido. No es propaganda criminal como tal, bueno, depende de algunos. La música no tiene mucho que ver en ese concepto, entonces pues no, yo creo que no afecta tanto en ese sentido, es más como la educación de las personas. No es de mi agrado, comparto lo mismo, que no es nada cultural y muchas veces es vaya irrespetuoso. Pues no sé, ya están muy quemadas las canciones, los cantantes no me gustan. ¿Y a ti? Lo mismo. Pueden ser las dos formas al final, porque sí expresa cierta parte de la cultura en México, pero los narcos no deberían ser algo cultural al final. También se puede utilizar como propaganda, como se ve con Peso Pluma, que literalmente los narcos le están pagando a él para romantizarlos y también normalizarlos. Pero, ay, no sé, ya me puse un poco nerviosa. Los narcos están pagando a artistas, esa suposición que sigue siendo suposición y es incluso una línea de investigación muy recurrente, siempre va a estar ahí latente mientras no haya más transparencia en cómo se define los contenidos, cómo se mueve la industria musical, qué le impide de pronto a una organización de macrocriminalidad estar financiando artistas y después tener ganancias de regreso. Son dos ganancias, la económica y la normalización de sus actividades, la vanaglorización de los personajes que dirigen a estos grupos criminales. A mí me parece que ahorita ya hablamos de los límites éticos de la generación de los contenidos, pero creo que también aquí tenemos que preguntarnos cuáles son los límites éticos de quienes intentamos dar este debate y que incluso estamos a favor de que haya un esfuerzo por orientar los contenidos, porque no es lo mismo la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que emite y saca una convocatoria para invitar a creadores de contenidos que no apelen a la violencia y a la narcocultura, a lo que hace el gobernador de Jalisco, que abiertamente está reprimiendo, está persiguiendo, o la amenaza de Donald Trump, ¿no? Donde también hay ya una lógica de persecución y de represión, y lo mismo desde otros elementos de la sociedad como nosotros en el área de comunicación. Me parece legítimo, como lo estamos ejerciendo, la posibilidad de cuestionar, de poner sobre la mesa estos debates, pero jamás apelar y pedir que haya represión o que haya censura. Creo que ahí es muy clara la línea ética. No se trata de perseguir a nadie, a menos claro que las autoridades correspondientes sí encuentren líneas de investigación donde se esté violando la ley. ¿Qué opinas, Pavel? Sí, me parece que el prohibido prohibir sintetiza una postura ética que dimensiona que el populismo punitivo no da resultados, ¿no? Y que, digamos, castigar a través del sistema de justicia a las poblaciones por los gustos, por sus intereses, por sus horizontes de sentido, es un contrasentido. Me parece a mí que habría que poner énfasis en las dinámicas del mercado otra vez. Sabemos que el mercado no es ético, no puede haber un mercado ético y en ese sentido el poder del Estado tiene que intervenir. A mí me parece que es donde de manera más directa y más frontal debería de haber una intervención. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las investigaciones giran en torno a artistas en concreto, mexicanos o mexicoamericanos, a dueños de disqueras, ¿no? De productoras, pero que al final solamente son intermediarios entre el talento, ¿no? Y las grandes compañías, las grandes industrias como Sony, EMI. A ese nivel no llegan nunca las investigaciones, ¿no? Y tendríamos que pensar por qué. ¿Por qué siempre se quedan en actores más locales, las plataformas? ¿No? ¿Cómo sabemos qué contenidos se están viralizando, se están incentivando? Porque no depende solo de las reacciones. Claro que hay una configuración tecnológica para orientar las interacciones al interior de las redes sociales, ¿no? Entonces, si no inscribimos, digamos, esta discusión sobre las medidas que habríamos de tomar
en un marco, digamos, más general de tecnofeudalismo también, ¿no? Sí. Donde las dinámicas corporativas industriales jamás pasan por el escrutinio público. Podemos aquí pasárnosla debatiendo sobre los límites de la libertad de expresión de los creadores. Pero quienes ahorita tienen la capacidad de concentración de un poder mediático que puede posicionar agendas, puede posicionar discursos, puede posicionar gustos, intereses y narrativas, pues no están en el ojo público, ¿no? Y no están en el centro de estos debates y a mí me parece que deberían Sí, deberían de estar. Y bueno, justamente de todos los debates, yo también sí quisiera pues poner en la mesa, ¿no? La justificación, lo justificamos de muchas formas, ¿no? Yo siento que este tipo de cosas son como un vicio, ¿no? Yo fumo porque me hace bien, ¿no? Tratamos de justificar lo injustificable, pero dentro de estas justificaciones también está la comparación, ¿no? Comparamos cosas que no tienen nada que ver. Decimos, los juegos de video, ¿qué posibilidades hay de que cuando yo salga de mi casa un conejo vuele con una metralleta y me mate? A que me encuentre a una de estas personas y alguien de la familia del vecino o de alguien más desaparezca. ¿Qué posibilidades hay, no? O sea, creo que comparamos cosas que no tienen ningún sentido. Realmente creo que esto sí favorece a que los jóvenes normalicen este tipo de situaciones. Yo no estoy en contra de la música la verdad es muy buena. O sea, yo la estuve escuchando y es una música muy, muy buena, pero la letra, o sea, la letra es lo que a mí la verdad me impacta. Yo considero que somos más, que podría tener otra narrativa, que los mexicanos somos mucho más, no somos esos 10 que cuentan esas canciones, somos los que todos los días nos levantamos y salimos a chambear y llevamos la comida a nuestra familia, somos más que eso. Entonces creo que, o sea, no es prohibir ni estoy satanizando tampoco, ¿no? Sino que hay que escuchar con conciencia, o sea, ¿de verdad la violencia es agradable? ¿De verdad no pueden hacer otra cosa? ¿Es coincidencia? O sea, esto realmente, si un día despertamos y esto pasó, no es coincidencia. Entonces, pues sí me gustaría preguntarte, ¿no? En esta situación, ¿crees que está bien o que digamos que el gobierno debería de encaminar para dónde tenemos que ir? ¿Cambiar las narrativas en la música? ¿O no debería de intervenir? Como una de sus principales, bueno, como de sus principales objetivos debería ser buscar el bienestar común, sin duda alguna, y entonces por eso creo que funcionan este tipo este nuevo concurso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que no es prohibir, efectivamente, no es limitar la libertad de expresión, sino que es que no haya un producto que justifique la violencia. Eso es, yo creo que un poco el punto, ¿no? Puede ser cualquier formato, cualquier... Es más, podemos hablar de violencia, claro, debemos hablar de violencia, pero no desde un himno hacia la violencia, desde una apología, no, sino precisamente desde un punto crítico y sumado a acciones de este tipo del gobierno, pues creo que es la manera en que vamos a poder llegar, repito, las asociaciones civiles, las personas de a pie, los profesores, las personas que estamos de ese otro lado, estamos tratando de buscar precisamente que los mensajes no sean negativos ni en un país así y en cualquier otro país. Creo que lo que menos debemos buscar es la violencia. Creo que debemos precisamente poder utilizar cualquier medio de expresión posible, siempre y cuando no sea para buscar la violencia. Muchas gracias. Una conclusión brevísima de cada uno, que estamos a punto de cerrar. Pavel. Los corridos tumbados son un género muy importante, yo creo que llegó para quedarse, han revolucionado la forma en la que la música se ha concebido, hibridaron dos corrientes muy importantes. Musicalmente a mí me parece una propuesta valiosa, pero sin duda hay un trabajo muy arduo que hacer para que los componentes que exacerban al individuo de consumo, violento y patriarcal, cambien y tengan un viraje. Hay canciones románticas de amor y de sentimientos muy profundos que tienen salida a través de los corridos tumbados, no a la prohibición, no a la censura, sí a la proliferación de otro tipo de líricas. Igual yo me quedo con Prohibido Prohibir, que de hecho también lo retoma Joaquín Sabina y Fito Páez en uno de sus discos.
precisamente porque como artistas pues tienes que hablar no solo de tu realidad, pero repito, siempre desde una postura positiva, y no es específicamente contra el corrido tumbado. No, en realidad, efectivamente, lo pudimos encontrar en diversos géneros. Hasta en Sabina. Hasta en Sabina, misoginia incluso. Sí, claro. Justo, yo creo que es un trabajo de concientización donde todas y todos estamos aprendiendo, pero sí necesitamos un tema bastante crítico, un punto bastante crítico para ver las cosas, porque si no solo es la reproducción y finalmente de valores totalmente neoliberales que ¿por qué es importante que un hombre tenga mucho dinero? Pues porque le da un cierto poder, un cierto estatus, le da posibilidades. Entonces, vayamos a lo profundo, ¿no? Que es que todo esto debe estar acompañado precisamente de acciones, pero de conciencia, de trabajar en estos diálogos, como bien también lo dijeron en algún momento, ¿no? Las personas creadoras de este tipo de contenido tienen también que sentarse acá a platicar, a escuchar, a debatir, pero sobre todo a exponer cuál es el punto. Pero lo que sí es injustificable es que se cante, se haga arte hacia la violencia, en ese sentido. Bueno, a mí me gustaría pues concluir diciéndoles a los jóvenes, sobre todo que nos escuchan, que pues propongan otras líricas, ¿no? Que propongan otra cosa, que también vean en sus realidades y que también justamente pues no es nada más el decir, no, es que todo está bien y no vamos a hablar de la violencia que está a nuestro alrededor, que también es una realidad, pero también podemos protestar en una canción hacia la violencia, no necesariamente tenemos que alabar estos actos, ¿no? Violentos. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? Hay otras salidas. Desde que Calderón inició la guerra narca, hay un clamor popular por la paz, y la paz se construye no solo con decomisos, con detenciones, con extradiciones, también se construye con procesos de religación comunitaria, como el que nos propone la presidenta Claudia Sheinbaum con el programa Canta México. Participen, comunidad artística, participemos, comunidad consumidora, para que fomentemos la generación de contenidos que nos unan y no contenidos que nos revictimicen. Esto es El Desfiladero. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias por todos sus comentarios, por compartir, por sus reacciones. Les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, nos vemos en el siguiente programa del Desfiladero. Fue todo un gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Pavel, por estar aquí. Muchas gracias, Gloria. Y pues ya saben, aquí en El Desfiladero todas las opiniones importan y nos vemos el siguiente jueves.